¿cómo estás? Buen día. Bienvenida. Hola, Cara, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Bueno, me gustaría primero un concepto sobre parto respetado. Quizás muchos entienden de qué estamos hablando, quizá otros no tanto, o haya confusión, ¿no? En el medio. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, básicamente el parto respetado o parto humanizado, que a veces uno también lo También, puede encontrar en los distintos sí, medios, digamos, eh, hace referencia a algo que se empezó por ley a establecer desde el año 2009, pero que se terminó reglamentando desde 2015, que hace referencia a la ley 25959 de ley ujú, de parto respetado. Y básicamente propone un modelo de atención de todo lo que implica la salud en el periodo materno y neonatal, centrando la atención de ese momento tan único como es el embarazo, el parto y la primera etapa posterior al nacimiento de un bebé, que es el puerperio, sí, eh, centrados en la atención integral de la mujer y de ese binomio madre-hijo, mm, también obviamente de la persona que esté acompañando a ese nacimiento, que ya sea el padre o algún familiar, ¿sí? sí. Entonces postula una serie de cosas que deberían cumplirse, evitando así incurrir en hechos de violencia obstétrica. Exacto, que uno dice, bueno, deberían cumplirse, las damos por sentado, pero en un gran porcentaje de ocasiones eso no pasa, ¿no? Y hay muchas mamás que han tenido experiencias traumáticas por esto que vos decís, violencia obstétrica, que quizá se minimizan y se las pasan por alto. Claro, muchas veces creo que se tuvo que poner esto como un manifiesto y decir, bueno, esto está escrito, es por ley, y a veces son modalidades de trato, o sea, cuando uno habla en general con mujeres que tuvieron por ahí una mala experiencia en cuanto a un parto previo o una atención, porque hablamos en general de parto, entendiendo parto vaginal, pero también una cesárea puede ser respetada, o sea, no necesariamente tiene Claro, que ver con la claro, vía que sea vaginal para claro, que claro. hablar de Parto parto como respetado, o nacimiento, sea, como existen, alumbramiento. exacto, el parto como nacimiento, ya sea vaginal o a través de una cesárea, debería permitir y centrar su manejo, su atención en la voluntad de esa madre, Mm. en la voluntad de esa familia que está por recibir un bebé y que está atravesando un momento tan único e irrepetible, porque si pensamos la modalidad de atención, no tenemos otra oportunidad de atender dos veces un mismo Claro. nacimiento, ¿sí? ¿Qué cosas son Entonces, exigibles que deben ser escuchadas de esos pedidos de la familia en general, la mamá en particular, eh, como para nombrar, ¿no? Algunas de las cuestiones claro, básicas? bueno, la ley es bastante extensa, pero Sí. básicamente los principales puntos en los que se centra la modalidad de atención de parto respetado, hablamos de dejar la libre evolución del trabajo de parto, o sea, que es iniciado espontáneamente Mm, o inducido si hubiera alguna indicación médica, el parto evolucione según los tiempos biológicos y psicológicos de esa mamá, mm, eh, a no realizar intervenciones que no sean innecesarias y en el caso de tener que hacer alguna intervención necesaria porque el parto está detenido o porque hay una condición materno-fetal que amerita que uno eh, ponga en marcha ciertos mecanismos como para acortar los tiempos de ese parto, eh, todas las intervenciones que sean necesarias sean perfectamente explicadas a la madre, que sean informadas en cuanto a los tiempos en los que uno lo va a realizar o necesita realizarlas sí. y obviamente que la mujer brinde su consentimiento para hacerlas. Ujú, También postula el hecho de poder favorecer el acompañamiento y el libre movimiento de esa embarazada en la sala de parto o en la sala sí, donde esté transcurriendo la espera de sí, la dilatación. sí. Eh, Fomenta de no mediar ninguna complicación que la mamá y el bebé permanezcan juntos en contacto piel a piel durante la Claro. primera hora de vida y también fomenta o da las bases y las pautas para el inicio de la lactancia materna Mm, durante esa primera hora de vida, fundamental, ¿sí? claro. Fundamental. Lucía, y una consulta. Todo esto llevado a la práctica, ¿se lo puede hacer
en general se pone en práctica en los hospitales y en los sanatorios de nuestra provincia? Porque bueno, me imagino que por un lado va el deseo de la mamá y de esa familia, y por otro lado también las urgencias, la cantidad de personal, las capacidades del lugar en donde son atendidas. Incluso hay mamás que quieren tener sus hijos en su casa. ¿Qué pasa en esos casos, no? Con los riesgos que también conlleva un Claro, parto. claro, claro. Obviamente hablamos del parto en una situación en la que eh, la posibilidad de atenderse en maternidades que nosotros llamamos seguras, o sea, Mm, que cuentan con todos los medios que puede resolver la urgencia, la complicación que puede tener un parto, eh, es lo más recomendable y lo más seguro. Está el parto y hay gente que acompaña partos y nacimientos en domicilio. sí, Particularmente, si me preguntas a mí mi opinión, o sea, creo que el respeto y la modalidad de tener un parto asistido de una manera respetuosa no pasa por si yo estoy en mi casa o estoy en una institución. Eh, por ahí, en Argentina no tenemos un sistema sanitario que pueda resolver una urgencia. A veces, imagínate, tenés una hemorragia postparto inmediatamente en tu casa, no siempre estás a una distancia o en un claro, horario de fácil acceso a una institución exacto. que pueda resolver la urgencia, ¿sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo quizás Sí, sí, drástico. sí, sí. Entonces hay cosas que uno puede resolver en un domicilio y hay otras que por ahí no asume ese riesgo o elige no asumir ese riesgo, por lo que tanto la recomendación a nivel ministerial y de todas las organizaciones es asistir al parto en una institución, ¿sí? Mm. Pero basado en una modalidad de respeto. No pasa, yo creo que siempre lo aclaro con mis pacientes o con las que me hacen consultas a veces sobre este tema, no pasa el respeto por si yo estoy en mi casa o no estoy en mi casa. Yo puedo Claro, ser respetada en una institución, exacto. siempre y cuando todas estas pautas, estas cosas sean charladas y sean puestas en claro sobre la mesa, creo yo, con los equipos obstétricos que atienden y asisten en ese momento del nacimiento. ¿Hay más Y conciencia entendiendo, de esto ahora cuando llega una mamá? sí, ¿Hay más conciencia, pregunta, se yo creo que informa, sí, que pide? de a poco, Sí, yo creo que de a poco la gente, gracias a esto, ¿no? A tener posibilidad de difundir eh, los conceptos básicos a los cuales uno puede acceder, eh, creo que la gente tiene más conciencia de cosas que antes se hacían y se naturalizaban como normales ¿como y cuáles, otras. Lucía? Y por ejemplo, cuando vos hablas de mujeres que no tuvieron por ahí buenas experiencias en partos previos, fueron, la mayoría te acusa de algunos destratos durante Mm, la atención, ¿sí? Ya sea por términos o frases que se han utilizado y que están impuestas en los anaqueles de la medicina. sí. Eh, por intervenciones que no han sido explicadas en su momento, por ejemplo, de realizar una episiotomía. Hay Ujú, momentos en los que la episiotomía es necesaria para abreviar y el trabajo de parto o resolver un parto en una urgencia, claro, y claro. otras veces que no. Entonces no debería estar realizada sistemáticamente a todas las pacientes que Sí, tienen una intervención. Eh, Otras veces por no permitir el acompañamiento de la mm, madre o de la mujer gestante en el momento del nacimiento, ya sea con la pareja o con algún familiar que sea de su entorna confianza y que eh, permita sobrellevar ese momento de dolor, de transición y de hasta que llegue el nacimiento de una mejor manera, ¿no? sí, Pensemos que todas estas medidas están pensadas para que la mujer cumpla sus partos en tiempos fisiológicos, ¿sí? sí, Ya sea mentales, como decimos, ¿no? O sea, desde todo un aspecto físico, psíquico y mental, claro. eh, en el que pueda transcurrir con una total normalidad sin sentir que estoy presionada para nacer, para que mi hijo nazca en algún tiempo preciso, que no tenga que sentir que tengo que ceder a algunas intervenciones por no estar bien informada o por no conocer otros métodos que me pueden ayudar a acortar ese espacio de dilatación, ¿sí? Bien. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho por informarnos, por enseñarnos y por abrir con nosotros este tema en esta semana, ¿no? Del parto respetado. Gracias. ¿Algún consejo, concepto o conclusión que te gustaría, ¿no? Para cerrar esta entrevista. Yo creo que para dos posturas, digamos, una para los equipos de salud que asisten a los partos, eh, tratar de involucrarnos más y de decir, bueno,
que en algún momento, en algún futuro no tan lejano, no tengamos que hablar de una semana de parto respetado, que todos los nacimientos se suponga sean Claro. respetados en tiempos fisiológicos, que no tengamos que hablar ni exigir, eh, decir, bueno, estoy teniendo una intervención que está siendo respetada. O sea, todos, desde el Mm, momento en que somos personas, deberíamos ser eh, tratados como tal. Y bueno, eso es base y parte desde la de educación que tiene uno y de la educación que damos en los sistemas sanitarios. sí, Entonces, enseñar, fomentar el acceso a la información y como pacientes también asesorarse acerca de todo lo que a ustedes les genere duda. Plantear todos estos hechos de entrada con los equipos que asistan a su nacimiento y abogar porque la atención sea lo más humanizada posible, que creo que es algo que a futuro no deberíamos estar recordando ni reclamando de tener tanto los médicos claro. ni los pacientes, ¿no? Lucía, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes.